¿Sabía usted que en el matrimonio también se puede vivir la vida misionera? Hoy, en Perspectiva Católica, hablamos de matrimonios misioneros. Quédese con nosotros. Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos alrededor de la mesa a compartir, a escuchar, a aprender, a motivarnos y, ¿por qué no?, a escuchar el llamado de Dios. Sobre todo, el llamado de Dios a los matrimonios. ¿Sabía usted que existen matrimonios misioneros? Matrimonios que se lanzan a en donde el Señor los lleva y los quiere tener. Y es una vida maravillosa. Y para conocer más acerca de lo que significa, de los retos, de las alegrías y las felicidades que significa ser un matrimonio misionero, nos vamos a ir hasta Perú, hasta la ciudad del Cusco, para darle la bienvenida al matrimonio Bordeaux de Philip y Sabine. Philip, Sabine, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienzo contigo. Sabine, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Cómo estás, Sabine? Muchas gracias por acogernos. Es Una una gran muy grande alegría estar con ustedes. Mira, coincidimos, iba a decir yo lo mismo, una gran alegría. Así es que bueno, tú y yo ya empezamos, ya empezamos alegres tú y yo, Sabine. Y bueno, Philip, también una gran alegría tenerte con nosotros, Philip. Gracias, Omar, por esta invitación. Nos toca el corazón entre ustedes en Birmingham, creo, EWTN, y nosotros Cusco, a 3.500 metros de altura, pero estamos muy cerca de corazón y con mucha alegría este encuentro, con mucha alegría. Así, ustedes están un poco más alto, entonces están un poco más cerca de Dios ustedes. Están un poquito a esa altura, pues ustedes definitivo están un poco más cerquitas de Dios. Y bueno, vamos a comenzar este programa pues conociéndolos un poco, ¿verdad? Este tema es súper interesante, muy fascinante, ya nos van a estar compartiendo todo lo que significa, pero Sabine, vamos a empezar un poco. ¿Quiénes son Philip y Sabine? ¿Cuál es un poquito de su historia de ustedes? Un poquito, ha dicho, ¿eh? Porque puede ser muy largo, pero ya, vamos un poquito. Entonces, de nosotros fuimos educados los dos en una vida católica, todos católicos, pero sin vida de fe ni vida de oración, nada, en las familias. Más o menos esto. Y luego nos casamos, todo católico, tuvimos 3 hijos en Francia y luego nos vino como después de 10 años sin Dios, un movimiento fuerte de cambio, de tentaciones, de todo esto, que ha hecho como un movimiento, un remolino en la casa de allá. Y después de varios... Sí, sigue, continúa, Sabine. Entonces, después de esto, después de estos 10 años, de todo este movimiento, nos hemos mirado los dos, porque realmente Dios intervino fuerte en nuestra propia vida de mi esposo y la mía. Realmente la Virgen María se metió muy fuerte y nos hemos mirado diciendo, pero nuestra vida está vacía. Tenemos que encontrar una manera de llenarla. Y empezamos a buscar durante más de 1 año a la Virgen en Medjugorje, en Lourdes, todo lo que Dios nos decía, y después de casi 1 año tomamos la decisión de decir, ya dejamos todo y seguimos el plan de Dios. Así empezó. Qué cosa tan interesante, Philip, dice Sabine, ¿verdad? Pues ustedes de alguna manera pues eran un matrimonio normal, ¿verdad? Un matrimonio como muchos matrimonios, empiezan su vida de pareja, tienen hijos, pero dice Sabine, algo como que faltaba. ¿Cómo fue para ti esto, Philip? ¿Cómo fue el ir descubriendo primero que algo faltaba? Luego hablaremos ya cómo se da la misión y todo. Pero en primer lugar, ¿cómo era para ti como el esposo, como padre, como hombre, ir descubriendo que pues todavía como que no encontrabas y algo les faltaba en su vida a ustedes de matrimonio, Philip? Bueno, yo quería ser director de banco, no misionero. Entonces ya empezamos por ahí.
Hice estudios de todo tipo, de derecho, de economía, lo que tú quieres, para ser director de banco. He sido director de seguro para ser director de banco. Efectivamente, hubo un remolino y una cosa muy importante que dice Sabine es que ella rezó para mí, ella sintió la presencia de la Virgen, rezó para mí y a través del sacramento de matrimonio yo recibí la gracia que Sabine había recibido, pero no lo sabía. Y te puedo decir en un minuto, es sencillo, no ha sido ni en Yugorí ni en Lourdes que encontré, yo vengo de familia católica común y corriente, pero sentí en la cocina de nuestra casa, yo estaba lavando los platos, me recuerdo como si era ayer, sentí la presencia de la Virgen. Como si la tocaba, yo no veo la Virgen, no la escucho, no, soy común. Pero sí, a este momento sí sentí su presencia. Y me puse a llorar, pero de gozo, no de tristeza, de gozo. Y duró durante 15 días eso. Entonces es un gozo que nada te puede, ninguna actividad te puede dar, nada te puede dar este gozo. Solamente la Virgen, Dios te lo da. Entonces, cuando lo comenté a Sabine, Sabine se puso a reír y me dijo que había rezado y sentimos los dos eso. Y nos pusimos a rezar lo que no hacíamos, íbamos a misa de vez en cuando, lo normal, pero nos pusimos a rezar los dos en conjunto y ha sido el fuego de Dios en la casa. Y ahí tú te das cuenta que sí te hace falta que nuestra vida era vacía, pero totalmente vacía. Cosas materiales, un objetivo totalmente humano, pero cuando tú sientes eso, no quieres dejarlo, no quieres dejarlo. Y me recuerdo del momento, estuvimos en Medjugorje, que nos hemos dicho, no podemos seguir así, no se puede dar a medias, se tiene que dar todo, es todo, a medias no, no, no. Este gozo, no siempre tú lo sientes después, no. Pero tú sientes que sí es el camino de Dios que te llena. Nada más te puede llenar que este camino. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Que cómo se va dando en pareja, en matrimonio entre los dos. De alguna manera cada uno personal y al final terminan juntos. Sabine, ¿y cómo fue descubrir que aquello que faltaba era darse en misión? Porque igual pudo haber sido, ¿no? A algunos matrimonios les ha de pasar que dicen, bueno, tenemos este remolino, este torbellino del Señor y nos llama a hacer un ministerio parroquial, a iniciar un grupo de oración en nuestra casa. Pero ustedes el llamado fue muy particular. ¿Cómo fue ir discerniendo y encontrando que el llamado de Sabine y de Philippe, del matrimonio Bordeaux, de la familia Bordeaux, era la misión? ¿Cómo fue ir discerniendo esto? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Es que es verdad, es que no hemos buscado la misión. Le hemos buscado, uno, seguir más a Dios, a buscarlo a Él, a encontrarlo, porque para nosotros no existía casi. Entonces fue una necesidad primero de cada uno de nosotros de encontrarnos con Dios. Esto sí fue el primer paso. Esta voluntad sincera de encontrarlo, de sentirlo en el corazón, de buscarlo, de realmente buscarlo por el rosario, por las misas, lo más que se pueda, la confesión que descubrimos, lo buscamos, realmente lo buscamos a Él. Y luego nos hemos dicho, si no podemos nosotros, ¿cómo decir? Vivir como estábamos antes, cambiar totalmente, ese cambio que necesitamos, interior sobre todo, y le hemos buscado. Y la primera cosa que nos vino, ahora nos hace reír mucho porque es un pensamiento típicamente humano, de decir, a Dios te voy a devolver, quiero darte algo, yo quiero darte algo. Pero después de cuánto tiempo, en el fondo, es totalmente a reversa. Funciona la cosa. Pero entonces la idea era darle, ¿qué te podemos dar para agradecerte todo el regalo que nos estaba haciendo? Y Philippe empezó a buscar grupos para ayudar, sobre todo social al inicio. Buscamos, pero encontramos un día un folleto en el día de una misa que habíamos hecho decir para
su papá que había fallecido poco antes, y el papá de Philippe que había fallecido, y encontramos un folletito pequeñito a la época, doblado en dos, que decía queremos familias. Era el único lugar que nos dicen que hayamos familias. Siempre dicen queremos un título, queremos estar bien el trabajo del uno, estar bien el trabajo del otro, con los hijos, sin los hijos, pero decir familias, entonces contestamos a esto. Y fue olvidado unos 6 meses casi, ¿eh? Pero sin pensar realmente a la misión. Era un folleto del movimiento, pero no pensábamos en la misión, la verdad. Pero sentimos que sí, que Dios nos iba a llamar a un lugar, pero dónde decir no sabíamos. De verdad, esto fue el inicio. Que es un inicio maravilloso porque, bueno, es en los tiempos de Dios y cómo Dios fue trabajando personalmente y a la misma vez como pareja, como matrimonio y cómo Dios les va poniendo las cosas. Philip, ya para ese entonces ustedes ya tenían sus hijos. ¿Cuántos hijos tenían? ¿Ya eran padres cuando empiezan a tener todo este remolino y todo este cambio? ¿En dónde estaban los hijos en todo esto, Philip? Entonces, teníamos 3 hijos. Vivíamos en una ciudad pequeñita de Francia, Bergerac, 50.000 habitantes. Los 3 hijos normal al colegio, totalmente normal. Pero voy a agarrar un poco, seguir un poco lo que dice Sabine, es importante sobre el sí, sobre el fiat. Es que, disculpa, Omar, yo sigo sobre este punto porque no hemos dicho sí a la misión. Hemos dicho, primero, quisimos devolver a Dios este regalo, lo que nos damos cuenta que no podemos devolver, es el que nos da todo y va a seguir dando, pero sentimos un momento preciso, me recuerdo muy bien, que teníamos que decir sí a Dios donde Él quería. Entonces, pusimos que me hace reír también, una única condición. Sentimos que el Señor nos iba a enviar lejos. Eso sí, el Señor nos puso eso en el corazón, sin saber dónde. Pusimos una única condición, no se hace, pero lo hicimos, una única condición a Dios, nos envías donde quieres, pero por favor, no en París. Entonces, esta cosa no he escuchado, no siempre te escucha, no, pero esta cosa no nos ha enviado en París. Pero el importante es el fiat, el sí, y el sí con nuestros hijos, el sí en familia. Entonces, efectivamente, yo he buscado por la parte social, porque a través de mis estudios había hecho también administración, cosas así. Y había dicho, bien, administrador, donde quieres, es tuyo, es tuyo. Y me recuerdo que un amigo, un viaje, estábamos en Medjugorje, en un momento, había dicho un amigo, mira, hemos buscado y realmente no encontramos nada. Entonces se puso a reír y me dijo, si ustedes han buscado, dejan Dios buscar para ustedes. Y la verdad es que a mí me gusta actuar. Entonces ya me estaba de regreso en Francia, llamé a Sabine durante el viaje, que se puso a reír porque ella es mi locomotora en la fe, puedo decir. Y cuando llegué a la casa, ya Sabine había recibido la llamada, el sí, que era una locura, el sí para ir, era en noviembre 93, para ir a Cusco. Hemos llegado en 94, hemos encontrado, ha sido el fuego, fuimos en Lourdes, a Londres, un sábado para encontrar un amigo del movimiento que se encargaba del movimiento. El sábado siguiente estábamos en Madrid para encontrar a nuestro fundador, el padre Giovanni. Hablamos con él durante 2 horas y al fin de la conversación, nosotros que teníamos todo en Francia, nos dijo, después de 2 horas, ¿van a venir sí o no? Y danse cuenta, sin hablar ni una palabra de castellano, de dejar todo, absolutamente todo. Era noviembre 93, creo, cuando lo hemos encontrado. Y ha sido el sí de una aventura que hemos iniciado y que sigue, más fuerte que sigue. Que ha sido algo maravilloso. Y Sabine,
ese sí del que habla Philip, ese encuentro se da por medio de los misioneros siervos de los pobres que hacen una maravillosa labor en el Perú, que trabajan tan fuertemente. Sabine, cómo fue descubrir y saber que, bueno, iba a ser Perú, iba a ser al otro lado del Atlántico, iba a ser en un idioma que no hablaban, ¿verdad? Iba a ser completamente, de alguna manera, entregados a lo que decían. ¿Cómo fueron esos momentos para ti, Sabine, para la familia? Decir, bueno, es Perú nuestro próximo destino. Realmente no lo pensé. Yo me he dicho, ya, así es, y nada más. En mi corazón fue muy sencillo. Realmente fue realmente muy, muy sencillo. No, no me he preguntado lo que iba a dejar, lo que iba a encontrar, no sé, pienso que tengo una gracia de abandono bastante fuerte. Y quiere decir que si Dios se ocupa de nosotros, si logró recuperarnos de donde veníamos, si logró hacer todo esto, va a tener que encargarse de todo el resto. Así que no, fue solamente la casa estaba de locación, teníamos que comprar uno, pero no había hecho ni un papel, entonces ya estábamos libres de casas. Y ya nos fuimos. De verdad que empacamos todo y ya. Fue realmente muy sencillo. Para mí fue muy sencillo. Y además, el idioma al llegar no hablaba ni un sí ni un no de español, nada. Entonces fue chistoso a llegar porque cuando la gente me hablaba yo no entendía nada de nada. Al llegar a la altura a 3.500 me dio un soroche, pero algo fantástico. Una semana en la cama no podía moverme. Y los hijos me los pusieron en el colegio de inmediato, pero eso fue un poquito fuerte para ellos al inicio, pero después se acostumbraron y ya estamos allá. Así claro, fue. No sé, no, realmente, personalmente, tenía tanta confianza en el corazón que me abandoné, pero totalmente. Y que esa puede ser una buena lección. Hay gente que logra, sí. Y esa, Sabine, y esa puede ser una buena lección para todos nosotros, Sabine, tener esa sencillez del corazón, de que cuando el Señor nos responde a nuestros deseos y a lo que queremos, pues hay que responderle, hay que darle la respuesta en este abandono total. Decía Sabine hace un instante que le dio el soroche, ¿verdad? Es el mal de la altura para todos los que no estamos acostumbrados o no vivimos en estos lugares. Bueno, por allá así le dicen a este mal de la altura, ¿verdad? Cuando llegas por primera vez, pues tanta altura, ¿verdad? Se adelgaza la sangre, bueno, la respiración y todo esto que pasa, que es muy interesante. Sabine, déjame te pregunto también, para la familia, para sus familias de ustedes, la familia de Philip, tu familia, ¿cómo fue cuando ustedes toman esta decisión y que cuando se dio? O sea, no fue larguísimo, sino como nos platicaba Philip, ¿verdad? Tuvieron el encuentro con el padre un par de horas, les dijo sí o no, y al poco tiempo ya estaban sin hablar una palabra de español, pero ya estaban en el Perú. Pero Sabine, ¿cómo fue? Y también ahorita, Philip, quiero escucharte un poco. Sabine, ¿cómo fue para sus familias, para tu familia, cuando les compartieron, pues nada, que se iban de misioneros? La verdad, no hemos dicho realmente que íbamos de misioneros. Hemos dicho que íbamos a Perú, que íbamos por lo menos 2 años y nada más, porque la familia no lo entendía realmente. Entendía la noción de cambiar de país, porque en mi familia, como la de Philip, han vivido bastante en África, por ejemplo. Yo casi nací en África. Y también fueron a Camboya. Entonces, para ellos, el cambio de país no era la cosa imposible. Pero de decir que íbamos de misión, no. Nos han dicho que estamos un poco locos, pero se quedó ahí. Es en mi familia. Qué interesante. Philip, ¿cómo fue de tu parte la familia o compartirlo inclusive hasta con las amistades y que todo? ¿Cómo fue de tu parte desde tu perspectiva plantear esta idea de que, bueno, nos vamos a otro país, para algunos pues no de misión, a otros a lo mejor sí? ¿Cómo fue, Philip? Entonces, como dice Sabine, la parte de mi familia, mi padre vivió en el mundo entero
Y después, yo también casi nací en África. Entonces, de estar en un país lejano, bueno, no sé si me movía mucho eso. Ujú. Que sea América Latina, sí, porque nadie de nuestra familia había ido en América Latina. Que sea el Perú, sí, a mi familia les ha afectado porque en este momento se hablaba mucho de terrorismo y hemos Ujú. llegado a momentos que eran difíciles en Cusco cuando hemos llegado, pero hubo una cosa bastante extraña, un poco un detalle que sí les quiero contar. Eh, Lógicamente, también Rubén Casados hemos trabajado en África, en Costa de Marfil. Entonces, nuestra familia nos tomaba, en mi propia familia, como locos. Ujú. Sabían, sí, hemos dicho que íbamos a estar con los más pobres, porque estamos con los más pobres de Cusco, de la cordillera, pero eso no notaba eso, veía más los problemas de terrorismo, estas cosas, bien, y la altura también. Nos pasó algo 2 días antes de venir, de salir de Francia por el Perú, recibí una llamada de una obra misionera, excelente obra misionera francesa, que nos proponía una misión en Ujú. África. Pero el detalle es que habíamos tomado la decisión de decir sí a Dios a su primera propuesta, Ujú. no a la segunda, a la primera. Y la primera ha sido los misioneros siervos de los pobres. Ujú. La segunda, lo que nos proponía, era súper interesante en África, había absolutamente todo para nosotros. La lógica humana era África, con un idioma francés también, era África. Pero no, era la segunda. Me recuerdo que justo antes de tomar el avión, el responsable de esta obra misionera nos llamó y me dijo, acepto que usted no vayan con nosotros, pero por favor, ¿por qué? Y lo contesté sencillo. En la oración del Señor es Cusco, no es complicado. Si a Dios a la primera, es Ujú. Cusco, no hay que pensar humanamente. 2 meses después de nuestra llegada a Cusco, recibimos una carta de una amiga que pertenecía a esta obra misionera Ujú. sobre un matrimonio africano en el Ruanda que se llamaba Dafros y Ciprián. Dafros y Ciprián tenían 9 hijos. Vivían en el Ruanda y tenían con un permiso especial el Santísimo en su casa y han sido, creo que nosotros llegamos el 2 de abril a Cusco Ujú. y han sido matados con 7 de sus hijos al pie del Santísimo. El Ruanda ha sido una explosión tremenda y en teoría teníamos que estar con esta familia. ¿Cómo vamos a terminar actualmente? No lo sabemos, pero nuestra familia después de eso se calmó un poco. Y puedo decir también que mi madre, que era viuda, había Ujú. perdido a mi padre poco tiempo antes, mi madre, que era viuda, recibió una gracia muy especial. El Señor nos preparó todo el camino para venir a Cusco. Ujú. Increíble, no solamente un camino material, pero un camino espiritual alrededor de nosotros. También si nos han tomado como locos, y Ujú. siguen, pienso, después de 32 años, siguen. Pero el Señor, él sí, es sí. Después que la familia piensa, que los amigos piensan, no es siempre fácil, es la verdad, pero hay que escuchar. Nada más, no es complicado. Sí, es muy lindo escucharlos y de alguna manera no plantear esta idea, esta posibilidad. Sobre todo, pienso yo, Sabine, en muchos matrimonios que están en esta búsqueda, ¿no? Que a lo mejor tienen muchas cosas en el mundo, pero todavía como que se sienten un poco incompletos y que están en este preguntar con Dios. Sabine, ¿cómo cambia la vida de la pareja, de los esposos con los hijos al mudarse de país, al lanzarse esta misión? ¿Hay algún cambio? ¿La vida continúa de alguna manera igual? ¿Cómo se va dando este cambio ya cuando, bueno, por fin llegan a Perú, llegan a Cusco, se empiezan a establecer? ¿Cambia su vida en algo o es parecido a como estaban viviendo en Francia? No, no tiene nada que ver.
Es una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinto. Es lo que, yo diría que lo que podría cambiar esta relación esposo-esposas puede ser, no lo sé. Los hijos sí cambian mucho porque es un factor súper importante. Si vemos la realidad actual que tenemos en las familias misioneras, hemos visto pasar muchísimas familias, y en particular familias de Europa. Y es cierto que entre el mundo europeo y el mundo latino hay muchísimas diferencias. Es decir, que si el que viene, la familia que viene, el matrimonio que viene, no tiene en mente clarito que no puede trasladar totalmente su cultura en el mundo latino, va a sufrir mucho. Pienso que yo me adapté mucho porque cuando vine a Perú, la primera cosa que me vino es que no encontré nada, era justo después del terrorismo, ni siquiera había pañales para los hijos y tuve que tomar el pañal, los que han nacido enseguida, porque al llegar nos nacieron 4 casi enseguida así. Los tres se siguieron 95, 96, 97 los siguientes, y la última en 2000. Entonces, no había pañales, y además habíamos hecho como un ofrecimiento, si quiere, de misión, porque Dios espera de nosotros tampoco que estemos capaces de abandonar las cosas. Y abandonar no es solamente abandonar la familia, la Francia, es abandonar también las costumbres que tenemos. Y el pañal para mí fue un ejemplo extraordinario, porque llegué, no había pañales. Entonces, pañal de tela. Y esto sí te cambia muchísimo la vida. Es una cosa, hay que lavar el pañal, necesito que de tirarlo a la basura. Entonces es otro modo. Pero me he dicho, mira, hay personas que viven aquí desde muchos años, de muchos siglos, se han acostumbrado. ¿Y por qué yo no podría hacer igual? Entonces me metí en la cabeza que yo tenía que aprender de ellos, de los que vivían en Perú. Y esto te cambia la figura totalmente. Es decir, que no estás aquí para aportar algo a alguien de mi civilización, de mi cultura, pero es que yo tengo que aprender de ellos. Y de verdad que aprendí mucho. Aprendí mucho de su perseverancia, de su manera de luchar, de que en Europa todo es fácil y que allá la gente sufre, la gente se enfrenta a la muerte, que en Francia les condena. Aprendí muchísimos de ellos. Y de verdad pienso que esto me ayudó muchísimo a entender y a amar al Perú y a quedarme ahí, a donde Dios me había puesto. Porque si Dios me puso aquí, es que quiere que esté ahí. Entonces, es mi nueva vida. Sí, sí, es muy bonito. Es muy bonito escucharlo, Sabine, Philippe, ¿verdad? Algunos de los retos de cosas tan básicas, ¿no? Como dice Sabine, bueno, inclusive hasta en los pañales, ¿no? O sea, cosas que uno no pensaría, pero son las realidades a las que se van enfrentando cuando sienten el llamado a esta vocación, a esta invitación. Estamos teniendo una charla muy interesante, estamos aprendiendo mucho del matrimonio Bourdeau, Philippe y Sabine, originales de Francia, pero que sintieron este llamado muy particular, de manera individual, pero también como matrimonio, con hijos incluidos, a seguir al Señor. Y como dice Sabine, de alguna manera, ¿no? Hasta un poquito cómico, ¿no? De qué te doy, Señor, qué te puedo dar, qué te puedo ofrecer, ¿verdad? Y el Señor, con ese sentido del humor tan lindo que tiene, le dice, bueno, pues me puedes ofrecer a tu matrimonio y a tu vida, y al Perú van a llegar y en Cusco van a vivir. Así es que estamos escuchando y aprendiendo más de matrimonios misioneros. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Perspectiva EWTN, y a todos los podcasteros, estamos en Spotify y Apple Podcasts, nos encuentran como Perspectiva Católica. No se vayan, volvemos en unos instantes.
Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy el tema del día es matrimonios misioneros y para eso tenemos al matrimonio misionero, originarios de Francia y ahora, bueno, ya no ahora, hace 32 años ya radicados de misión en Cusco, en el Perú, Philippe y Sabine Bourdeau, que hemos tenido, Philippe, una media hora en donde pues nos plantearon así y conocimos un poco de quiénes son, de cómo se fue dando, ¿verdad? De todos los retos, de todo lo que han vivido. Pero, Philippe, quiero empezar este segundo segmento con una pregunta que seguro muchos de nosotros que los estamos viendo y que nos están escuchando por radio, en podcast, en diferentes lugares, se han de estar haciendo. ¿Qué hace un matrimonio misionero? Es decir, ¿a qué se dedica un matrimonio misionero? Hemos oído cómo se fueron, todo lo que pasó, pero cuéntanos un poco, ¿qué es la vida de matrimonios misioneros, Philippe? Bien, entonces te voy a hacer una pregunta que puede ser que no lo esperas, pero el matrimonio misionero tiene que hacer lo que el Señor lo pide de hacer. ¿Qué significa? Es que tú puedes tener tu carrera, tú puedes tener tu saber en cosas, pero cuando llegas aquí, tú tienes que abandonar todo eso y hacer lo que el Señor te pide a través de un superior. En este caso, el superior, el fundador, era, en paz descansa, el padre Giovanni. Entonces, por mi lado, durante un año me ocupé, bueno, hay que saber que trabajamos con las familias las más pobres de Cusco y de la región de Cusco. Entonces es una gracia que es enorme. Por mi parte, me encontré trabajando en el comedor de los varones. Sabine, bueno, Sabine va a hablar por su parte. Trabajé en el comedor de los varones, aprendí el castellano haciendo las compras en los mercados de Cusco, que gente que habla, no lo quechua, pero gente que habla mayormente quechua, aprendí mucho con los más pobres, que significa que no era solo el mercado, pero también me recuerdo que nos pasaba de gente pobre que te toca a tu puerta a las 12 de la noche porque el esposo les había botado toda la familia en la noche, entonces intentando de volver a alojar toda una familia así en plena noche, de ir de visita en los barrios los más pobres, de escuchar los papás, los mamás, de simplemente de jugar con el niño porque a la época teníamos solamente comedores, talleres. Después todo eso ha crecido, tenemos escuelas, hogares, comedores, talleres, misiones en las alturas. Entonces, ¿qué hace una familia? En mi caso, las cosas han cambiado con los años porque el padre Giovanni, menos de un año después de nuestra llegada, nos dijo: Philippe, tú vienes aquí y te encargas de la administración del movimiento. Ahí me hizo reír un poco porque me recuerdo que en el avión, antes de llegar, en el viaje, llegando a Cusco, me dijo: Señor, nunca más con el dinero, porque he sido también auditor de banco y esas cosas, y nunca más con el derecho, porque trabajé, también tengo la formación de derecho, y estoy en pleno dinero, pleno derecho, pero lo hago por los más pobres. Y creo que digo eso porque sí hay familias que trabajan, que están en contacto constantemente, y es muy bonito con gente muy pobre, es muy bonito, pero también hay que aceptar lo que el Señor te pide a través del superior, que no es necesariamente lo que tú querías hacer. Pero tengo que confesar que mi diploma de administrador de empresa que había sido en Francia, a la época le había regalado a la Virgen. Y como la Virgen es la dueña de los misioneros siervos los pobres, entonces, amén. El sí tiene que ser sí, hasta en estos detalles que el Señor te pide. Si hay que hacer eso, hay que hacerlo y punto. Pero otras familias, lo repito, somos actualmente 8 familias en el Perú. Otras familias, hay familias que responsables de colegio, hay familias responsables de comedor, porque hay que ver que tenemos las hermanas de un lado, los padres de otro lado, no convivimos juntos, los esposos apoyan a los padres y a las actividades de los padres, que son hogares, colegios, misiones también, y agricultura. Y las esposas
van a apoyar al colegio de nuestras hermanas y aparte de eso, las familias también una vez por semana, aparte Sabine y yo, una vez por semana salen de misión en un pueblo, Taray, en varios lugares de algunos pueblos de la región de Taray, que es muy bonito, es una misión muy bonita, pero no todos somos llamados así a salir, porque los años pasan y tenemos también que apoyar a los más jóvenes también. Que es muy bonito. Y también, Sabine, también queremos oír de tu parte, ¿verdad? Bueno, ya nos contó un poquito Philip cómo fue el inicio, las actividades, lo que tenía que hacer y cómo, ¿verdad? Dios tiene de nuevo, ¿no? Pues algo que estamos viendo en este programa es el buen sentido del humor de Dios, ¿verdad? Que Philip le dijo, Señor, no más dinero, no más derecho, pero como era bueno, y eso es parte de los dones y el talento que Dios le ha dado, pues en algún momento lo tenía que usar para el bien, para el Señor. ¿Cómo fue para ti, Sabine? ¿Cuáles son algunas y cuáles fueron estas primeras responsabilidades? ¿Qué es lo que significó? ¿Qué es lo que has hecho? Al llegar no hablaba español, primero. Entonces me pusieron en el comedor con las chicas del colegio que venían por turno, uno por la mañana, uno por la tarde. Y yo estaba con ellos, uno de los dos turnos, porque el otro turno estaba con mis hijos también en la casa. Pero el primer turno, y la primera cosa que hice, porque nunca tuve cursos de español, pero para aprender fue hablar, estar con las niñas que estaban en el comedor y ayudarlas a practicar su inglés y matemáticas. Fue mi primer, y ahí empecé a aprender lo que era el idioma castellano, que no me conocía. Y esto fue muy bonito, porque, ¿verdad? En 6 meses ya empezaba a poder defenderme. Y esto estaba simpático. Y luego fuimos también, empezamos con el comedor, entonces a hacer visitas en las familias, a subir en las montañas del Cusco, las antenas, como decíamos, que era a la época el lugar lo más perdido que donde veían estas niñas, de ver realmente mucho más con ellas. Hay también una parte bonita que me gustó mucho en esta primera parte, fue la parte del... porque teníamos la autorización de tener el Santísimo y se abría la puertita tranquilamente para que las niñas puedan estar frente a Jesús. Y estando frente a Jesús, media horita nomás era por turno, pero era increíble cómo las niñas tenían una libertad de expresión con Dios. Esto me encantó. Realmente no la había conocido en francés, ¿no? Pero de ver estas pequeñitas de 10, 12, 15, 14, 16 años que pedían a Jesús de ayudarlos por su familia, que mi papá está en la cárcel, que mi mamá no puede vender, que mi hermano está enfermo, que la abuela no sé qué. Todos los días había algo. Y me recuerdo que aprovechábamos también de dar un poquito de catequesis a las niñas antes de abrir al Santísimo. Y hay una niña que estaba hablando y después de 2, 3 minutos, solamente que gritó desde el fondo de la capilla, ¿cuándo lo vas a abrir al corazón de Jesús? Y me quedé, y ya Sabine, vas a tener que aprender mucho de estas niñas, porque tú abres el Santísimo, pero esta pequeña de 12, 13 años que se está diciendo esto, ha entendido mucho mejor que yo. Entonces decimos, vamos de misión, pero no decimos misioneros, pero es cierto que en todos estos años, que después estaba en el colegio también con las niñas, y me doy cuenta que las lecciones de fe, nuestros pobres no las pueden dar sin problema, porque ellos tienen una fe mucho más grande que la nuestra, un abandono, y hay que sacar lecciones de todo esto. Está muy bonito en esto. Y es lo que dices, Sabine, y que decías también en el segmento anterior, ¿no? Que querías darle a Dios, ¿no? Que decirle, yo te quiero dar, Señor, ¿qué te puedo dar? Pero, Sabine, al final te das cuenta de que es Dios el que te sigue dando. Y aun cuando tú te entregas a la misión, tu familia se entrega a la misión, aún así, Sabine, el Señor es el que siempre te sigue dando, ¿no? Sí, sí, siempre sigue dando. Y de allá que más va dando Dios, cuando más nos abandonamos, más hay resistencia de nuestra parte y menos Dios puede dar. Si nos quedamos con nuestros puntos de vista humanos, de pensar, porque hay que ver también que todos nuestros hijos, tenemos 3 en Francia,
3 en Perú, una en Suiza. Y después dices, pero no puedo estar con ellos si están mal, si pierden el trabajo, si hay un problema de cualquier cosa. Pero nos dimos cuenta que cada vez que nos abandonamos más Dios los ayuda a ellos. Es complicado humanamente porque a veces nos sentimos como padres como los hemos abandonado, pero no es cierto. No están abandonados, al contrario, están más en las manos de Dios. Pero es cierto que a nivel humano a veces está complicado. Pero, no sé, cuando veo las gracias que caen, es que ya, uno, Dios nos quiere aquí y él se va a encargar de ellos. No, y es muy bonito escucharte decirlo, Sabine, y estoy seguro que muchas madres, muchas esposas, ¿verdad? Lo tomarán en el corazón esto que dices, ¿no? Este abandono en el Señor es la confianza en el Señor y nuestra familia se la ponemos al Señor. Los que están cerca y los que están lejos sabemos que el Señor obrará y que el Señor sigue obrando y sigue actuando. Philip, en este obrar del Señor, pues ustedes, matrimonio misionero, trabajando, haciendo tantas cosas, ¿ha habido y cómo está la situación? ¿Siguen llegando matrimonios misioneros? Es decir, esta vocación, este llamado, ¿todavía se sigue dando? ¿Ustedes reciben familias o cómo está esta situación? Bien, actualmente, bueno, efectivamente, como dice Sabine, hubo muchas familias que vinieron de Europa y muchas se fueron. Y de otros países también, no solamente Europa. La llamada es para todos. Yo quiero retomar tu pregunta a partir de otra pregunta que tú hiciste. ¿Qué cosa ha cambiado en nuestro matrimonio? Hay que ver que nosotros tenemos cada día la Santa Misa, cada día la adoración eucarística. Tenemos la gracia de los sacramentos, de la confesión, de la reconciliación. El amor al Santo Rosario, el amor a la Virgen, el amor al Santo Padre. Vivimos en una obra que vive, que es loca. Damos de comer a más o menos 1000 personas cada día, gratuitamente, viviendo de la providencia de Dios. Y eso se hizo al pedido de la hermana Lucia de Fátima, lo pidió el Giovanni. Yo regreso a las familias. Él sí, cuando se tiene que venir aquí, cuando alguien siente esta llamada, lo aconsejo de no escuchar a la derecha y a la izquierda porque los amigos, las familias van a decir, estás loco. Yo vengo del mundo de las finanzas. El dinero, yo sé lo que es. He tenido la gracia y sigo teniendo la gracia de ver constantemente milagros. Cuando hablo de milagros, lo que se dice Jesús en los evangelios, multiplicación de los panes, de los peces y todo eso, yo he tenido la gracia personal de ver, yo conto eso, muchos milagros. Pero para mí, por ejemplo, uno de los milagros, y lo contó, que ha sido muy fuerte para mí, es que ha sido durante la pandemia. Sabine ha tenido una doble neumonía. Estuvimos en una clínica y Sabine me hizo una muerte clínica. Entonces, una muerte clínica es algo de fuerte. Y yo me recuerdo que yo dormía en el cuarto donde Sabine estaba. Escuché una voz que me dijo, despertate, se está yendo. Me desperté, ya se había ido. Entonces la reclamé a Dios, la reclamé. Y él ya regresó. Entonces, es una confianza. Hay que confiar en Dios. No siempre he tenido esta confianza, lo digo, pero me doy cuenta, los años han pasado, que Dios es mi papá, la Virgen es mi mamá. Sabes que estamos mucho con nosotros. Pasamos por momentos oscuros. No es siempre olor de rosa, no. Pero yo invito a las familias a venir porque, que como dice Sabine, yo considero que recibo mucho más de lo que puedo dar. No podemos tener DNI porque no tenemos nada. El Perú no, he pedido la nacionalidad peruana, pero no podemos porque no tenemos nada. De corazón, considero que sí la tenemos esta nacionalidad peruana porque queremos al Perú y queremos al Cusco.
nos da este país, esta gente, estos pobres, maravillas. Hay una fe popular que es increíble. La gente no tiene nada, pero muchos tienen una fe que es normal. Hablan a Dios, que es su papá, y es eso que me han enseñado a mí en particular. Esta fe, una fe sencilla. Entonces, los que quieren decir sí, que vengan. Efectivamente, aceptamos familias que hasta 35 años, digamos, porque más edad es complicado para adaptarse, no solamente por el matrimonio, pero por los hijos, pero hay que saber que nuestros hijos no es siempre fácil para ellos porque estudian en nuestros colegios con los más pobres. Nuestros 4 últimos hijos, que sean 2 mujeres y 2 varones, han estudiado en el colegio de los más pobres, realmente, y entonces no se dan cuenta, tenemos hijos que no siempre, lo digo, ha sido fácil por ellos, no, pero no se dan cuenta de una calidad que ellos tienen, no juzgan a nadie, y te pueden encontrar que sea una persona de altísimo nivel social o de muy, muy, muy pobre, no juzgan a nadie y no tienen temor de nadie. Para ellos es una vida normal. Y lo bonito también que tenemos aquí es que ellos saben te imitan las expresiones de cualquier país de América Latina, saben lo que comen un húngaro, un italiano, no se dan cuenta, han recibido una riqueza, hay una riqueza fenomenal. Vivimos en fraternidad de familia misionera, que es una riqueza enorme. Yo digo bien, vivimos en una fraternidad de familias, no en una comunidad. ¿Qué significa? Es que como nos dijo el padre Giovanni, el fundador, y el padre Walter, nuestro actual vicario, nuestra primera comunidad es nuestra familia. Entonces, ¿qué ha cambiado en nuestro matrimonio? Yo tengo una impresión personal. Ahora vamos a tener 43 años de matrimonio. Creo que quiero mucho más a mi esposa ahora que cuando la he conocido. Y eso, yo sé, es gracias a Dios. Cada día es nuevo para mí. Hay una expresión que me vino estos días, que somos un matrimonio, y no solamente un matrimonio, somos un equipo los dos. Trabajamos en matrimonio y en equipo, y es súper bonito eso. Eso es gracias a esta vida que tenemos aquí. Pues, Philippe, Sabine, te sonríes, Sabine. ¿Qué quieres agregar a todo esto tan lindo que Philippe nos acaba de compartir? Nadie que está bonito porque llegamos a más de 40 años de matrimonio. Tienes toda la razón, vaya que está bonito. Pero después de 7 hijos, hemos dejado, nuestros hijos han volado todos de la casa. Entonces te encuentras como al inicio, cuando salió al último, nos hemos mirado los dos. Y dice, ay, chao, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pero el chistoso es que no, no sé, más nos acercamos a la edad que tenemos, que tendríamos que estar en jubilación y nos quedamos con una sensación que Dios nos pide siempre más. Entonces, que nuestra sensación es una realidad ahorita, que como estamos, entre comillas, libres de hijos, estamos más libres, libres, sí, para la misión. Entonces, sí, viene más trabajo, vienen más cosas, pero sí, es interesante y muy bonito. Porque a la vez el movimiento está creciendo, se está construyendo, está pasando a ser instituto, hay asociaciones que hacen. Está muy bonito la historia, realmente. Dios te pone en un plan que no es el nuestro, pero en el fondo no me arrepiento, ¿eh? Ni pienso mi esposo tampoco.
por tu sonrisa, ¿verdad? Y por la sonrisa de ambos, claro que es palpable que Dios los llamó exactamente en donde ustedes dos tenían que estar. Y lo podemos sentir, ¿verdad? Con su alegría, con su felicidad y bueno, con las flores que aquí por medio, ¿verdad? De la televisión te está mandando Philip, ¿verdad? Que dice, y que es inspirador, Philip, gracias, ¿verdad? Que dices, después de 40 años, la quiero más que cuando la conocí, la amo más. O sea, qué invitaciones para todos nosotros, ¿no? Para todo el hombre en general, para todo el hombre llamado a la vocación del matrimonio. Y precisamente, Philip, en esto, esta realidad, este presente que ustedes viven, es una constante que, como bien nos lo has estado platicando, ¿no? Tiene dificultades, tiene retos, tiene alegrías, tiene milagros y también tiene el apoyo de los misioneros, el apoyo de ustedes como comunidad. ¿Qué importancia es esto? Saber que, aunque ustedes como matrimonios responden a este llamado, pero no lo hacen solos. Es decir, hay realmente una comunidad que los recibe y que camina con ustedes, ¿no, Philip? Sí, sí, es muy importante lo que está diciendo. Primero, tenemos una fraternidad. Efectivamente, en la fraternidad nos podemos apoyar los unos sobre los otros. Te viene un hijo que está enfermo, una cosa así, nos podemos apoyar los unos sobre los otros. Es súper importante. Nos apoyamos en las penas también. Uno puede tener penas, no decir nada, pero sabe que su vecino está a su lado y reza para él. También si no dice nada, porque cuidamos mucho una intimidad entre nosotros. Pero no solamente las familias. Tenemos la comunidad de los sacerdotes, de los padres, que nos apoya enormemente. Tenemos, danse cuenta, el lujo de tener un sacerdote que viene a capilla, porque ahí tenemos varias casas en Villa Nazaret, se llama Villa Nazaret donde vivimos, donde hay únicamente familias. Hay una capilla, hay un comedor donde nos encontramos por las fiestas, las comidas comunitarias que podemos tener, y cada día un sacerdote viene, nos celebra la misa, y cada mes un sacerdote viene y nos da la alegría de confesarnos. Cada día también, por los que quieren, no es tampoco una obligación, los que quieren, hay la adoración eucarística. Entonces, eso es un punto súper fuerte, porque sin la presencia, sin estos sacramentos, es imposible vivir la vida que tenemos. Imposible. Sin la presencia de Dios, sin la ayuda de la Virgen, sin la ayuda de estos sacerdotes que también nos escuchan, como un poco cada quien puede escoger un sacerdote para hablar con él durante su tiempo de trabajo. También tenemos nuestras hermanas, con quien el trabajo es un poco diferente porque ellas tienen el colegio y están metidos en el colegio, pero son más nuestras esposas que apoyan a las hermanas, pero tienen un lugar muy, muy especial, las hermanas. Tienen un hogar con niños y niñas, particularmente niñas y bebés, enfermos que se reciben a vida. Y yo aprendí que vivimos gracias a estos niños que no pueden hablar, que son paralizados, que no dicen nada. Gracias a la oración de nuestras hermanas, que tienen el cariño de rezar por nosotros, a mí me pasó un montón de veces. Sí. Un montón, cuando no sé arreglar un asunto, yo voy al lugar de nuestras hermanas, me acerco al lado de una cama de un niño que es totalmente paralizado y a yo lo pido ayuda. Y a nuestras hermanas también con su cariño y una fuerza de oración que es muy fuerte. Tenemos un intercambio, hay un lema en todo el movimiento en latín, metido el prejuicio, que es ut unum sint. Todos en uno. Entonces somos tres ramas, masculina, femenina, los laicos, pero solo corazón. Y nos
apoyamos, necesitamos los unos de los otros. Es evidente, evidente. Hay un intercambio espiritual, un intercambio en la oración, en la amistad, en el cariño que necesitamos. No es necesario hablarse siempre. En el silencio sentimos este cariño, este amor. Estamos por todos en uno, ut unum sint. Todos en uno, qué importante invitación, no solo esta maravillosa vocación de matrimonios misioneros, de las órdenes religiosas, pero de la Iglesia Universal, todos en uno. Sabine, Philip, estamos llegando al final de este programa, pero que les voy a prometer que quiero continuar en un futuro cercano, que podamos seguir charlando, conociendo más seguro que tienen muchísimas historias, muchas aventuras, muchísimos milagros, muchas cosas que compartirnos. Sabine, estamos por terminar, pero nada más una pregunta. ¿Alguna familia que esté interesada pueden ir a visitarlos, pueden contactarlos? Sí, por supuesto. Tenemos un mail, se puede encontrar en la web, hay las referencias para poder llamar, para poder escribir y siempre se contesta. Puede ser por una visita corta de unas semanas, 15 días, un mes, como para pedir para más. Siempre se estudia porque cada caso es distinto, cada pedido está distinto también. Entonces, sí, no hay ningún problema. Absolutamente, pues queremos agradecerles a ambos. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias y esperamos, ¿verdad? Esperamos en Dios que algunas familias se animen y al menos se informen un poco más. Y si es la vocación, Dios bendito, así sea. Philip, Sabine, muchísimas gracias por todo lo que hacen, su gran misión. Dios les bendiga. Una palabra, Omar. Philip, rapidísimo, dímelo. Tengan fe, vengan. Con eso nos despedimos, con eso y con la alegría de Sabine, que no paró de reír todo el programa, me encanta. Sabine, muchísimas gracias, Philip. Y a todos ustedes, hay que vivirla con la alegría del Señor. Y con esta alegría, recuerde, si tiene algún comentario, si quiere compartirnos algo por medio del correo, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de cada semana, dele like, síganos, compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y como siempre, cada semana, a mis amigos, los podcasteros, estamos en el podcast, Spotify y Apple Podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.